Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Romanos, capítulo 9. Por ahí empezamos. El capítulo 9 de Romanos. Voy a leer los primeros versículos. Lo leemos más bien. Los primeros versículos dice así. Romanos, capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice así, la palabra del Señor. Amén. Verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. El mensaje, podemos titularlo, La gran tristeza de Pablo. Pablo siempre tiene una nota de gozo en sus epístolas, hermano, como lo hemos visto. Hay una nota de gozo y motiva al pueblo, a los hermanos, a estar siempre gozosos, especialmente la epístola a los filipenses. Les dice, estad siempre gozosos, gozaos y regocijaos. En toda circunstancia, él también estaba gozoso. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En sus epístolas expresa siempre, en medio de la tribulación, las tribulaciones que pasaba el apóstol Pablo, expresa el gozo que fluía del Espíritu de Dios, en cualquier circunstancia. Pero en esta parte, el apóstol expresa una gran tristeza, no es tristeza solamente, gran tristeza. Ahí lo dice, el 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Qué pasó? El gozo. Los primeros capítulos de Romanos, en sí Romanos, el tema es el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, hermano. La justificación, santificación y glorificación. Y el desarrollo de este tema desde el capítulo 1 hasta el 8, Romanos. Al terminar Romanos, ya con unas expresiones de gozo, de victoria, de libertad. Termina así el capítulo 8, después de hacer la exposición doctrinal del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, unos versículos antes del 9, del capítulo 9, al terminar el 8, tiene una expresión de júbilo, de victoria, ya de triunfo, de seguridad y confianza en Dios, a quien y de su evangelio que predica él. Hay una expresión de gozo. 28, pero en esa porción, a partir del 28, ya hace unas preguntas, hace con unas interrogantes. Dice así, el 8, desde el 30, dice así, 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó,
Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mira cómo va terminando. El 31 dice, después de todo esto, está diciendo que predestinó Dios, luego llamó, luego justificó y también los glorificó. Y entonces Pablo hace unas interrogantes él mismo en el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué podemos decir a esto? Nos quedamos sin palabras. ¿Qué podemos decir a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay otra interrogante. En el 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, no el hombre. Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y hay otra interrogante. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién te puede condenar? Si has creído en Cristo, dice. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La obra consumada, y ahora intercede por su iglesia, por sus santos. Otra pregunta, otra interrogante más en el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. 37, antes, en todas estas cosas, ¿somos qué? Antes, en todas estas cosas que acaba de nombrar, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, resume, por lo cual estoy seguro. ¿Cuántos tienen seguridad? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni el futuro, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. A su nombre, gloria. ¿Qué nos puede separar? Tribulación, angustia, prueba, persecución. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Después de esta gloriosa exposición de la doctrina de la salvación por gracia, termina con estas expresiones de júbilo, de victoria, de seguridad, de confianza. Él dice en el capítulo 9, donde hemos empezado, dice, verdad digo en Cristo, no miento, no estoy mintiendo, dice, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu que tengo gran tristeza
y continuo dolor en mi corazón. ¿Qué pasó? Tengo dolor, no estoy mintiendo. Tengo un gran dolor en mi corazón, tristeza y dolor en mi corazón. Porque deseaba yo mismo ser anatema, mire. Quisiera ser maldito, dice anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando de los judíos. La causa, ¿por qué causa? La tristeza del corazón de Pablo. Por causa de la incredulidad de Israel. Israel no aceptó al Mesías. Gran parte siguen esperando. Algunos se han convertido. Por causa de la incredulidad de los de su nación, de los de su raza, los judíos, que no les rechazaron y le crucificaron junto con los romanos. A pesar de que Israel, ahora, este capítulo 9, 10 y 11 es una exposición acerca de las bendiciones del pueblo, de la nación de Israel. Capítulo 9, 10 y 11. Hace un paréntesis en la exposición doctrinal de la salvación por fe. Y ahora se vuelve a su pueblo y se vuelve con dolor. ¿Qué ocurre con el judío en el desarrollo del Evangelio de la gracia? ¿Qué pasa ahora con Israel? Ha hecho la exposición doctrinal de la salvación que es por pura gracia. ¿Qué pasa con sus hermanos de raza o con sus parientes en el desarrollo del Evangelio de la gracia? El Evangelio de la gracia estaba dirigido, el Evangelio, como poder de Dios. Dice en Romanos 1, ¿no? El Evangelio es, ¿qué es el Evangelio? Poder de Dios para salvación. El Evangelio como poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree, estaba destinado, según el versículo 16 del capítulo 1, estaba destinado, según escribe Pablo mismo, al judío primeramente y luego al griego. Romanos 1:16. Todos, Romanos 1:16. Y desde el 15. El 15 dice así, que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarlos el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Está escrito a los gentiles en Roma. Pero dice, el 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergüenza? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. A todo aquel que cree. Ahora dice, al judío primeramente. Estaba dirigido al judío primeramente y también al griego. Pero los judíos quedaron ahí. Y entonces es su gran dolor en el capítulo 9, ya, gran dolor por los de su nación, por los de su raza, cuánto los amaba. Ahora sigamos. Y esto que Israel gozaba de los privilegios de Dios, ahí lo dice, los privilegios de Israel,
Dios les había bendecido y beneficiado con privilegios que ninguna otra nación habían recibido. El versículo 4, Romanos 9:4, dice así: tengo gran dolor por mis parientes, dice en el 3. El 4 dice que son israelitas, de los cuales son, mire las bendiciones, los privilegios, de los cuales son, ¿qué? A ver, lean, de los cuales son, ¿qué? Luego, sigue el 5. Y de los cuales, miren, una nación con privilegios, una nación escogida por Dios, una nación escogida y establecido soberanamente por Dios. Y dice así, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto. Con ninguna nación gentil hizo pacto Dios, sino con la nación de Israel. La promulgación de la ley, a ellos se les dio la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? De esa nación está establecido los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob, de la nación de Israel. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales, miren, de esa línea, de los cuales, según la carne, vino Cristo. Cristo era judío en la carne, de la tribu de Judá. Según la carne vino, por esa línea, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquel Jesús, aquel niño que nació en Belén, aquel niño que nació del seno de María, aquel que cumplió el propósito de Dios, muriendo en la cruz, mientras en la tierra, estaba haciendo bienes, haciendo la voluntad de Dios. Ese Cristo, que algunos sectarios que no aceptan. Jesús en la carne no es Dios, dice. Hay una secta que por ahí andan golpeando puertas. Cristo no es Dios, dice. Aquí dice, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios. El Cristo, según la carne, es Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Es Dios. Esas herejías que hablan por ahí, que Cristo no, era uno más. El Cristo que se encarnó, Cristo manifestado en carne. Según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Judá, nació. Ahora, sigue. ¿Por qué la preocupación y el dolor de Pablo por los de su raza? Lo dice en el 6, dice. No que la palabra de Dios haya fallado, porque estaban, como hemos visto en capítulo 1,
Estaba dirigido el Evangelio al judío primeramente. ¿Qué pasó? El 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es una aclaración más. No todo el que dice ser judío de nacimiento es judío. Lo va a aclarar. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Dice ahí, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Si no, está aclarando, si no, en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac, porque Abraham tuvo otros hijos, otro hijo, Ismael, según la carne. Y los judíos en aquella época, cuando Jesús estaba andando, ellos decían, ay, nosotros somos hijos de Abraham, dicen. A ver, vamos a ver el pasaje. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Juan 8:37. Mire lo que les dijo. Juan 8:37. Vamos a volver a lo que estamos. No todo el que desciende de la raza o de los que son hijos de Abraham son verdaderos Israel, sino en Isaac. Ese fue el plan de Dios. En Isaac. Ahora miren, ¿cuánto les dije? Juan 8:37. Juan 8:37. 8:37. Dice así. Estaba desde más antes, pero estaban los judíos ahí, los fariseos, el Señor Jesús, ya, y disputaban con él. Entonces el 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, le dice, ya, desde más antes entonces, ya, desde el 32, cuando les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron, los religiosos les respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Le dice. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, le dice, porque ellos habían dicho, somos hijos de Abraham. No somos hijos de fornicación, le dijeron. Bueno, es explicar aparte. Entonces les dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Está hablando con los fariseos, con los judíos, fariseos, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, les dice el Señor, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. ¿Tienen otro padre? La otra simiente. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, les dijo los fariseos. Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a mí. Procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham?
Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos, aquí le dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios, dicen los judíos. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. 44. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Ese era su padre. Judíos. Pero no eran de la línea que estaba establecido por Dios en Isaac. Vosotros, a los judíos le dicen, vosotros, a los judíos que estaban ahí, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Bueno, sigue hablando. Entonces cuando dice en Romanos 9, cuando dice, no, la palabra de Dios no ha fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino los hijos son en Isaac, que se ha llamado descendencia. No en Ismael, en Isaac. En esta parte están haciendo la aclaración entre Israel. Hay una diferencia entre el Israel de acuerdo a la carne y los israelitas que a través de la fe también son hijos, pero espirituales de Abraham. O sea, tiene hijos según la carne. Abraham, hijos según la promesa y el espíritu. Entonces, no, la palabra de Dios no ha fallado, no ha fallado. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamado descendencia. Ahora, esto es, dice el 8, esto es, no los que son según la carne, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. ¿Cuál era la promesa? En Isaac. Y si vamos a Génesis, cuando Dios le hizo la promesa, ahí está. Los que son hijos según la promesa son contados como descendencia. Y eso viene de Génesis, el versículo 9. Dice así, porque la palabra de la promesa, Dios le hizo una promesa a Abraham. Porque la palabra de la promesa es esta. ¿Cuál es la palabra de la promesa? Por este tiempo, le dijo Abraham, a Dios a Abraham. Abraham viejito, su esposa viejita, ¿ya? Se había pasado a Sara la costumbre de las mujeres, ancianos, y Dios le hace esta promesa, si vamos a Génesis. Por este tiempo vendré, Abraham, y Sara tendrá un hijo. Eso es la promesa de Dios. Eso no es una descendencia según la carne. Según la carne estaban imposibilitados de procrear, pero Dios le hizo la promesa.
Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? 2, después más, pero 2. Dios le dijo un hijo y le dio hasta el nombre, y le vas a poner por nombre Isaac. Esto es el pacto de Dios, es la soberanía de Dios para cumplir sus propósitos, para que venga el Salvador. Todo está bajo control, bajo el plan de Dios. Años, miles de años en Génesis. Entonces le dice de Isaac en el versículo 9. Un hijo. Sara tendrá un hijo. Sabemos que Sara estaba escuchando, se rió, ¿no? Siendo viejita voy a tener deleite con mi hijo. Por eso Isaac, el nombre Isaac significa risa. ¿Ya? Entonces, hijo, en su tiempo se tuvo cumplimiento. Ahora, va a respaldar mucho más el apóstol Pablo. Uno es con la promesa, ¿ya? Por el cual iba a venir Isaac, ¿ya? Y la nación de Israel. Y el Salvador. Y algo más respalda. No solamente lo de Sara, que Dios le hizo una promesa soberanamente. Dios es soberano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Soberano es Él. Y más adelante va a hablar de eso. Dios es soberano. Algunos van a decir, ¿cómo pues a unos va a escoger y a otros no? ¿Quién eres tú para que discutas con Dios? Dios es soberano. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Ahora vas a respaldar más el 10. Y no solamente esto, no solamente esta promesa con Sara y Abraham y de Isaac. No solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Concibió Isaac y Rebeca. La historia es larga en Génesis. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Son los designios de Dios. Rebeca, Abraham y Sara eran ancianos, habían pasado la etapa de procrear. En este caso de Isaac y Rebeca, resultó que Rebeca era estéril y concibió 20 años y Isaac oró a Dios y Dios lo aceptó. Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Concibió la estéril, Dios aceptó, para seguir su propósito, su plan, ya, sus designios. No hay vientre estéril que lo impida, no hay nada que impida el cumplimiento del propósito de Dios. Estéril. Rebeca, estéril. Cuando Rebeca concibió, después de 20 años, después de 40 años, a los 20, bueno, hay que ver Génesis, concibió de uno Isaac, nuestro padre. Ya concibió, si vemos a Génesis vamos a tardar más, ya, pero hay que verlo. Vaya a Génesis con estos versículos y lo va a ver. No vaya, pero ahora, vaya cuando más después del mensaje ya. Rebeca concibió de uno Isaac, nuestro padre. Ya había concebido Rebeca. Era estéril, pero por la gracia de Dios, ya, por la oración de Isaac, concibió. Acontece que concibió la mamá y había gemelos en su vientre.
había gemelos, lo dice ahí. Y esos gemelos, dice, o mellizos, se dice, bueno, pues el 11, pues no habían aún nacido, estaban ahí en el seno de Rebeca, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. ¿Qué bien ni mal pueden hacer allá en el vientre, en el seno? Para que el propósito de Dios, el plan de Dios, conforme a la elección, aquí hay temas, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Dios es soberano. El propósito de Dios, que Él se planificó, por así decir, conforme a la elección, Dios elige. Muchos no creen en la elección. Conforme a la elección, Dios elige, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Dios, Él planifica, elige, llama. Dios. Se le dijo, estaban ahí los mellizos o gemelos. No habían nacido, no habían hecho mal ni bien. Pero ¿qué pasó? Dios ya le dijo a Rebeca, a Isaac por supuesto, le dijo, a ver, ¿dónde está el propósito de Dios? Permanece no por las obras, sino por el que llama. Le dijo Dios, el mayor servirá al menor de entre los dos. El mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé más, a Esaú Dios aborrece. Muchos piensan que Dios amor. A Jacob aborrecí. El mayor servirá al menor. No le está desechando a ninguno, pero dice el mayor va a servir al menor. Qué tremendo. Si vamos a Génesis, pues vamos a tardar. Léalo en su casa. Estos hechos de Abraham y Sara, Isaac y Rebeca. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es la soberanía de Dios, el propósito, el plan de Dios. Todo está bajo el control de Dios. Dios lo planifica. Tenía que venir el Mesías y a través de él la bendición a los gentiles. Si no venía el Mesías, los gentiles estaban sin Dios, sin esperanza, sin promesas, sin bendiciones. Los gentiles alcanzamos la salvación solamente en Cristo Jesús. Aquel que vino en carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces esto es para Israel, está hablando, desarrollando para Israel, ¿ya? Entonces después de todo esto, Dios elige, llama, cumple su propósito, su plan. En el 14 es la pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios lo planifica todo, está bajo su control, es soberano, hace sus pactos soberanamente. El 14 dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Dios es injusto? ¿Que ama a uno y al otro le aborrece?
¿Qué podemos decir? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Un poquito más. El 15 dice, pues a Moisés le dice a Moisés, toma otra porción, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del hombre, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuánta misericordia? No solamente con los judíos, y ahora para con la iglesia, con los creyentes. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y después va a tomar otra porción del Antiguo Testamento, dice el 17, porque la Escritura dice, ¿qué dice la Escritura? A Faraón, la historia de Faraón lo sabemos, creo más, muchos, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera, resumiendo, que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque es Dios, no es hombre. Ahora dice la pregunta, pero me dirás entonces, si es así, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué Dios le inculpa al que le ha endurecido? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Para que le discutas, para que le reclames. ¿Quién eres tú? Dirá el vaso de barro. Hay otro. De barro, del polvo, por nosotros. Toda carne. Dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero, el que trabaja con la alfarería, con el vaso, y no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? En este caso Dios sería el alfarero que hace vasos para cumplir sus propósitos. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira, mire, Dios tiene ira, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Hermano, Dios preparó vasos para destrucción, preparados para destrucción, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. De antes preparó los vasos de misericordia. A estos vasos de misericordia, atienda, a los cuales también ha llamado de entre todas las naciones, mire, de entre los judíos, pero aquí va a aplicar esto más, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, dice Pablo, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Cuántos dicen amén? Dios es soberano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Glorioso es el Señor. ¿Quién le puede discutir a Dios? Debemos estar agradecidos que estamos en Cristo. Amén, gloria. Cuánta gratitud, hermano. Y sigue. Pero por ahora vamos a alabar y dar gracias al Señor por tanta misericordia, hermano.
no solamente de los judíos, y ahora dice, también de los gentiles ha llamado, de las naciones gentiles, que Dios no había hecho ningún pacto con los gentiles. Solamente es a través de Cristo, a través de Dios que se encarnó en Cristo. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a agradecer, hay mucho que agradecer al Señor. Lea esas historias seguramente lo ha leído, de la promesa, cuando Dios hizo la promesa a Abraham y luego a Isaac, Rebeca. Todo viene según el plan de Dios. Nada está al azar o es una casualidad. No. Todo está bajo el control de Dios. Qué grande es Dios. La soberanía de Dios, hermano. Gloria a Dios. Cuando los judíos le dijeron, nosotros también somos hijos de Abraham. El verdadero Israel era una simiente elegido y no natural. Hay judíos según la carne y hay judíos según la promesa por la fe. El tema, la gran verdad revelada de la soberanía de Dios. Este tema de la soberanía de Dios, alguien dijo así, deja perplejos a muchos. ¿Cómo puede ser? Y confunde a otros. Y algunos tropiezan, como lo vamos a ver más. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.